tiene el hermano Carrillo es que estemos bien familiarizados con todas las figuras del Antiguo Testamento, para que las podamos entender y que podamos experimentar las áreas que Dios nos revela, ya que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en Éxodo, las figuras son individuales y corporativas. Muchas figuras son aplicables solo a Cristo y otras figuras son aplicables a la iglesia y muchas veces a Cristo y a la iglesia, pero las particularidades de Cristo son todo lo que tiene que ver como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Ustedes saben que todo eso no podemos serlo nosotros, porque solo Él es el que tiene el primado, tiene la preeminencia, y nosotros sí participamos en algunas cosas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él fue sacerdote y es sacerdote. Nosotros también, ¿verdad? Él, en algunas cosas, Él dijo, yo soy la luz, pero dijo, ustedes son la luz. O sea que Él mismo aplicó cosas que nosotros tenemos que saber que nosotros somos. Entonces, si nos familiarizamos bien con el capítulo 29, que es un capítulo bien largo, tiene 46 versículos, pero si nosotros logramos que se vuelva un hablar dulce de Dios para nosotros, nos va a beneficiar. Cuando leamos el capítulo 29 de Éxodo, no creamos que es fácil de entenderlo. Es bastante difícil entenderlo, pero de tanto estarlo repasando, se nos va a ir quedando. En los versículos 15, por ahí andamos, dice la ofrenda quemada. Los que tienen títulos en sus Biblias, a pesar que los títulos no son inspirados, pero a veces pareciera que sí, ¿verdad? La ofrenda quemada dice, asimismo, vamos a entrar ahí a Éxodo 29, 15, dice, asimismo tomarás uno de los carneros. Dice, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces, como son dos carneros, si regresamos al 13, vamos al versículo 13, dice en el 13, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Ya dijimos que esa es una figura de que la muerte de Cristo a Dios le agradó, porque Cristo internamente produjo para Dios un olor grato, perfume, aunque era carnita asada, pero para Dios el olor a carne asada es como perfume, porque le agrada, ¿verdad? Entonces, veamos que los aspectos internos de Cristo son importantes. El versículo 14 nos muestra otro aspecto de la ofrenda quemada. Este es un aspecto de Cristo como la ofrenda quemada. El 14 dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Cuando se trata de algo por el pecado, pues Dios lo ve con desprecio. O sea que por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y aunque parezca paradójico, esa es la palabra que se debe de usar ahí, aunque parezca paradójico, pero la muerte de Cristo, dice la Biblia que fue en una forma que Dios lo desechó, ¿verdad? Imagínense ustedes que el Señor, el Padre Celestial, dijo un día, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, pero cuando respecta al pecado, lo desprecia.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Dios, por medio de esa palabra, nos parece raro a nosotros decir que el Padre despreció a su Hijo, ¿verdad? Pero es cuando tocamos el pecado. O sea que para Dios el pecado es horrible. Para Dios el pecado es algo que lo ve Él como algo despreciable, sucio, negativo, ¿verdad? Entonces, debemos de notar que la razón por la cual había que quemar la carne del becerro y su piel y su estiércol afuera, porque es el aspecto de Cristo muriendo por nosotros. O sea que eso nos tocaba a nosotros, morir por nuestro pecado. Muy bien, entonces entendiendo que hay aspecto interno y aspecto externo, el interno es para agradar a Dios. Entonces, lo que es psicológico, lo que es espiritual, le agradó a Dios el Padre. O sea que Cristo agradó a Dios en una manera tan maravillosa que el Señor lo expresa por medio de esa figura, que se queme la gordura. La gordura pues representa la grosura, ¿verdad? El becerro gordo, imagínense ustedes. O sea que para Dios el becerrito gordo era las riquezas que Cristo tenía. La gordura representa las riquezas de uno internamente, ¿verdad? Pero no nos dejemos engordar mucho, ¿verdad? Bueno, ya pueden darse cuenta que Dios se goza de la gordura, pero del carnero, del becerro, ¿verdad? Amén. No, pero Dios nos ama tal como somos, ¿verdad? Nosotros somos los que andamos de prejuiciosos. Entonces dice, otro punto ya en el 15, asimismo, o sea que aparte de entender el 13 y el 14, asimismo, tomarás uno de los carneros, porque son 2 carneros. Había que tomar un becerro y 2 carneros. Tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Recuérdense que nosotros tenemos que ser uno con Cristo. Poner las manos sobre el carnero es hacernos uno con Cristo. O sea que nosotros tenemos que experimentar cosas que son de Cristo. Hacerse uno es que usted le dice, que yo le digo, Señor, yo quiero experimentar esto. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que experimentar, porque tenemos que entender esa acción de poner nuestras manos. Si se las pusieron al carnero, dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos, ellos tienen que poner sus manos sobre la cabeza del carnero. El sacerdote tiene que hacerse uno con Cristo. Noten que hemos hablado de que uno puede ser salvo, uno puede disfrutar a Cristo como su Salvador, pero cuando ya se habla de poner las manos sobre Él, es para que lo experimentemos. Entonces ahí se mira un grado de crecimiento en nosotros. No es lo mismo ser un cristiano que ser un sacerdote. Muchos hermanos son cristianos, pero no son sacerdotes. Entonces noten que en esto no es que uno quiera menospreciar. Sería ideal, les dije, sería ideal que desde que uno acepte a Cristo fuera uno sacerdote. Pero no es sacerdote uno desde que acepta a Cristo, sino que tiene que caminar con Dios y llegar hasta el punto donde Dios le va a llenar las manos, ¿verdad? Entonces, por eso no, en la vida de la iglesia no se puede poner a cualquier hermano desde el principio a que desarrolle un liderazgo, porque dice Pablo que no vaya a ser un neófito, un nuevo, que cayendo en lazo del enemigo sea engañado. O sea, entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios lo pone a uno a trabajar, es porque uno ya tiene
un poco de experiencia en la vida cristiana. Todos los que son líderes aquí, no los pusimos ni siquiera a los 3 años. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre hemos procurado que los hermanos que desarrollan sus cargos ya estemos convencidos que realmente son aptos para desarrollar. El liderazgo nace en la vida de la iglesia. Este año Dios puso en mi corazón la visión. Ayer tuvimos una reunión con todos los líderes y es de que la visión de nosotros debe de ser trabajar como equipo. Esa es nuestra visión para el 2019, trabajar como equipo, porque el trabajar como equipo trae grandes beneficios y buenos resultados. Entonces notemos que tenemos que crecer como sacerdotes, no somos personas sin experiencia. Entonces nunca se les olvide que poner las manos sobre uno de los carneros, porque es un aspecto, es que nosotros vamos a participar de algunas cosas que ahorita las vamos a ir viendo. Versículo 16. Y matarás el carnero. Ay, Señor Jesús. Si le pusimos las manos y les dije que era hacerse uno, ¿cuántos están dispuestos a que los maten? Fíjense que la palabra tiene un orden. Ya no seamos descuidados al estudiar la palabra. Vayamos a lo que Dios nos quiere revelar. Si estamos interpretando bajo contexto la figura y le ponemos las manos al carnero y ahora dice que maten al carnero, ¿qué tiene que pasar con nosotros? ¿Aló? Porque dice, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Primariamente es el aspecto de Cristo como Redentor, porque el rociar la sangre alrededor del altar significa que hubo una ofrenda por el pecado y que hay una sangre derramada y que dice Hebreos que esa sangre habla mejor que la de Abel. Yo antes no entendía, decía, pero ¿cómo la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Y tenemos que ir entendiendo cómo es que habla Dios, porque para Dios la sangre habla. La sangre habla al grado de que algunos se van a los extremos y por eso creen que la sangre es el alma de la persona. Y ya vieron que hay hasta un grupo que no cree en las transfusiones de sangre. Pero la realidad es que Dios usa la sangre para que entendamos que en la sangre está la vida. O sea que la sangre representa la vida. Si hay sangre es que a alguien le quitaron la vida. Entonces, vamos a ir viendo los aspectos de Cristo. Matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Versículo 17. Cortarás el carnero en pedazos. Dice, este me hace la vida de cuadritos. ¿Y cómo quiere Dios que tú seas cortado? En pedazos. Cortarás el carnero en pedazos. Esa es una figura de los tratos de Dios con nosotros. Pero ustedes se han dado cuenta que nosotros los cristianos tenemos un problema. Porque todo lo que nos beneficia y que es bonito y que son bendiciones de Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando nos dicen que nos tienen que hacer pedazos, se nos va la inspiración. Como que ya ahí, hermano Carrillo, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo va a creer usted que me tienen que cortar en pedazos? Pues quiero decirte que en la vida de la iglesia, si tú no estás capacitado para que te corten en pedazos, cuando haya un problema, lo primero que vas a hacer es salir huyendo. ¿Por qué creen ustedes que en todas las congregaciones hay problemas? Y ya todos andan buscando cómo tomar partido. Unos dicen, no, vamos a enfrentar el problema. Otros no. ¿Qué conmigo? Que ni cuenten. Adiós, hermano Carrillo. ¿Y dónde estaba tanto amor? De veras, hermano, mire. Cuando hay problemas en las iglesias, ahí es donde se ve que hay amor.
que nos hagan pedazos. Y como Dios es el que produce las circunstancias para que te hagan pedazos, tú puedes estar bien contento con todos los hermanos un día y el próximo día que te digan, pues fíjate hermano que fulano dice de ti esto y esto y esto. Ay, Señor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. ¿Quién se atreve a interpretar? ¿Qué significa? Porque aquí es asunto de interpretación. Saber si sabemos interpretar. ¿Qué significa, Ricardo? Que te hagan pedazos, que te laven tus intestinos y tus piernas y que las pongan sobre los pedazos que hacen de ti y sobre tu cabeza. Como un buen cristiano que ya más o menos tienes un poquito de experiencia estudiando la Biblia y te dijeran a ti, fíjate que solo de ese versículo nos vas a predicar tú 3 minutos. ¿Qué predicarías? Sin miedo. Si no tengas miedo de regala, porque el que tiene miedo de regala nunca aprende. Háblanos. O sea que cuando nos están haciendo pedazos, ¿quién más quiere participar? Dani, ¿tú quieres participar? Hermano Roberto. Pero no me hablaste de lavar tus intestinos y tus piernas. ¿Sí? Fíjense que, no, sí, o sea que nosotros nos ejercitamos cuando hablamos de esta manera. Yo les voy a decir qué diría yo, y tal vez ustedes van a decir, usted porque es el pastor. No, pero miren, yo les diría, miren hermanos, tenemos que estar listos para que nos pruebe Dios, porque Él cuando nos prueba nos hace pedacitos. O sea que estamos hablando de presentarnos como ofrenda agradable, dijo Montes. El contexto dice eso, como ofrenda agradable. Porque Cristo se presentó a Dios como ofrenda agradable porque ya pasó por esto. Pero dijimos que el hecho de poner las manos sobre el becerro significa que nos debe de pasar también a nosotros, que debemos de estar dispuestos para sufrir igual que Cristo, porque de lo contrario solo estamos experimentando cosas positivas, pero cuando ya se presenta lo negativo, nosotros no lo tenemos como experiencia, sino como teoría, como doctrina, como enseñanza. Pero lo importante es que si Dios nos corta en pedacitos, y usa a los hermanos para cortarnos en pedacitos. El Señor Jesús mismo dijo, sería más tolerable si me lo hubieran hecho mis amigos, dijo, pero me lo hicieron mis hermanos. ¿Cuántos se recuerdan que Cristo habló así? Sus heridas, dijo, ¿quién se las hizo? Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios no va a usar a nadie más que a nuestros hermanos para hacernos pedacitos. No esperes que
El primerito que va a abusar para las hermanas es su marido. El marido las hace pedacitos y no le basta a veces que estén grandes los pedacitos, los hace más chiquitos. Sí, o sea que te va a hacer pedacitos o viceversa, o la esposa te va a hacer pedacitos a ti. Por eso muchos fracasan en su matrimonio porque no saben cuál es el propósito del matrimonio. Pero el matrimonio, el propósito es perfeccionarnos. O sea que si alguien vive con su esposo o con su esposa y no sabe que Dios le dio su querido marido y su querida esposa para hacerlo pedacitos, no va a entender. Entonces cuando le haga algo, lo va a querer dejar. Por eso es que la mayoría de matrimonios, cuando les vienen los problemas, mejor te voy a dejar. Viene el problema, te voy a dejar. Y el otro rápido le dice, ¿por qué estás? Que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Pero no te empieces, es que esto se vuelve una vida práctica y es tan sencillo, pues, tan sencillito. Hablándonos Dios ahí sencillito, cortando pedacitos de carne, pero lo que significa que si nos dejamos cortar, entonces nuestro ser interno va a estar limpio. Nuestro ser interno se va a limpiar cuando nosotros nos dejamos cortar. Hay un producto, ¿ve? Lavar sus intestinos. Y como lo aplicó Dani, está bien, y nuestro caminar se vuelve limpio. Si nosotros somos los que sufrimos por Cristo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Los versículos todos, hermanos, nos van a llevar a un solo mensaje y es de aprender a usarlos. El que se deja cortar en pedacitos, entonces su ser interno es limpio y su caminar es limpio. Y ese cortar lo hace que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque ponen los trocitos sobre su cabeza. La cabeza en la Biblia es autoridad. Cada vez que ustedes encuentran la palabra cabeza en la Biblia, se está hablando de autoridad. Eres un sacerdote con autoridad. Mira, ¿quién se va a imaginar que de ahí nace la autoridad? Ahora, ¿la autoridad sobre quién? ¿Sobre tu esposo y tu esposa? No. ¿Sobre quién nos da Dios autoridad? Sobre todo, sobre todas las potestades. ¿Por qué? O sea que ahora tú puedes decir por qué Cristo era victorioso, por qué Cristo tenía autoridad, porque Él pasó por el proceso de ser cortado en pedazos, le lavaron sus intestinos, sus piernas, y luego esos trozos los pusieron sobre la cabeza. Ese versículo sirve para hablar de la autoridad de Cristo y de la autoridad de nosotros. Sigamos entonces, verso 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ahí nos está diciendo Dios, tan sencillo. Todo eso me agrada. Entonces, nosotros por este versículo sabemos que al dejarnos tratar, nosotros agradamos a Dios. Pero si nosotros, hermano, vuelvo a repetirles, cualquier cosa en la vida de la iglesia nos desanima, nosotros no somos esas personas. No somos ese holocausto, no somos esa ofrenda. Nuestro vivir no es ese, es otro vivir. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría, porque las pruebas siempre van a venir. Acuérdense que nos van a probar un ratito, pasamos el examen, nos deja quietos otro tiempo. Pero ya después, yo me sorprendo porque miren cómo está escrita la Biblia. Dice, pasado el tiempo y que no había habido guerra entre este y este, de repente ahora viene otra vez la guerra. ¿Por qué creen que en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo? Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse
lo que Dios nos está diciendo es que la vida así es. La vida es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y tenemos que pedirle a Dios que cuando vayamos pasando por el valle, no nos vayamos a hacer víctimas. Porque algunos de nosotros, ¿no ve que los cantos de nosotros reflejan lo que nosotros somos? Mire aquel canto que hizo ese hermano. Cruzando el valle voy hasta llegar. Pero parece que quiere llorar. Porque hablando sinceramente, nosotros cuando todo va bien, piece of cake. Pero imagínate, cuando te regaña el pastor, te hace cambiar de pensamiento. Te regaña el pastor. Ay, este pastor, ¿qué se cree? Oh Señor Jesús, diga. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Verso 19. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero. Ok, vamos por partes. ¿Se dieron cuenta que un carnero nos habla de ese aspecto? Ahora vamos a entender este otro carnero porque nos va a hablar de otro aspecto. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ya entendimos eso. Quiere decir que lo que sigue, otra vez hay que experimentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez nos va a hablar de otra cosa que tenemos que experimentar. Versículo 20. Matarás al carnero. Sufrimiento otra vez. Tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo. Ahora entendamos que hay aspectos de la sangre de Cristo que se tienen que experimentar por nosotros. Les dije que hay aspectos de la sangre de Cristo que no podemos experimentarlos nosotros cuando Él se presenta como ofrenda por el pecado, eso no lo podemos experimentar nosotros. Pero miren ahora aquí en este carnero, por eso Él pone 2 carneros porque no se puede explicar todo con un solo carnero, porque el tema de la salvación objetiva y subjetiva tiene 2 aspectos. Tenemos que entender entonces que en su sabiduría tiene todo arreglado. Miren, matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo. Quiere decir que la sangre había que ponerla en el oído. Ahora, ¿qué quiere decir que un sacerdote tiene que tener? Exacto. Yo me sorprendería que ahí dijera, y sacará la lengua el sacerdote y le pondrán sangre en la lengua. Entonces tendría que ser un hablador. Pero no somos habladores. Por eso, mire, bueno, yo le doy gracias a Dios porque usted no hable cuando no tiene que hablar. Pero cuando tiene que hablar, hable, hermano. Porque a veces se la agarra tan en serio que no quiere ni decir nada. El sacerdote tiene que tener sangre en la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos también, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Dijimos que ahí nos muestra que hay cosas que tenemos que participar y cosas que no, porque otra vez la sangre de alrededor es la redención. Pero el Señor Jesucristo dice, ok, mis hijos, ustedes no pueden participar experimentalmente de la sangre de alrededor del altar, pero sí pueden participar de la sangre en sus oídos, de la sangre en sus dedos y de la sangre en sus pies. Dicho en otras palabras, si la sangre representa la vida, quiere decir que nosotros tenemos un oído negado, un oído negado.
¿Por qué creen que nos ponen a aquellos 3 monos sabios? ¿Cuántos se recuerdan de los 3 monos sabios? ¿Cómo estaba el primer mono sabio? ¿Dónde tiene las manos? En sus ojos. El segundo mono sabio, en la boca. Y el tercer mono, ¿sí? O sea que, y ustedes se dan cuenta que a uno de chiquito le enseñan eso. Cuidadito los ojitos lo que ven. Yo me recuerdo de mis nietos porque así les enseñó mi hija y mi esposa también les enseñó a mis hijos desde chiquitos. Y eran obedientes. No mire, no mire. Salía algo en la tele y no mire y ahí estaban. Ya, 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 mamita, ya. No, todavía no. Nosotros viendo películas que ellos no tienen que ver. Y los pobrecitos ahí. O si no, usted no tiene que oír estas pláticas. Aunque hacen como que se tapan, pero... Entonces quiere decir que nosotros, como sacerdotes, tenemos un oír sacrificado, un obrar sacrificado y un caminar sacrificado. Piensa, no, antes de oír algo, hermano, analízalo, si está bien que estés oyendo eso. Y los niños son tremendos, hermano, porque como uno les prohíbe cosas a ellos, yo me doy cuenta con mi nieta, la chiquita, a veces estoy viendo algo en el Facebook. ¡Ah! Papito, ¿qué está viendo? No, pues, usted no tiene que ver eso. Bueno, pues, tengo que pasarlo. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque a ella le enseñan a que no vea eso. A ella le enseñan a que no mire eso. A ella le enseñan, entonces los niños por eso le corrigen también a uno. Y pasemos al versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar, ahora ya nos va a meter no solamente el sacrificio de Cristo, sino su resurrección. Porque acuérdense siempre que donde está la sangre está su muerte, pero donde está el aceite está su resurrección. Significa que lo que estamos estudiando, y con este voy a terminar hoy porque hoy es viernes. Y muy poquito dice que tú quieres más, ¿verdad? Pues ven el domingo. ¿Ah? Como él no viene, ¿verdad? Quiere que le den todo, que le den todo. Entonces todos los demás se ríen porque como tú no vienes y ellos sí, dice, nosotros ya estuvo, si quiere quédese usted. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón. Ahora imagínense, hermanos, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora ya nos agregó la vestidura. El sacerdote entonces no solamente tiene un oído, un obrar y un caminar, sino una conducta. Porque el vestido siempre, siempre, siempre es conducta. Es la manera que tú te comportas. Es la manera que te ven los demás. Estás cubierto de tu desnudez. En la Biblia la vestidura es que no expones tu ser natural. O sea que nosotros muy fácilmente la regamos. Siendo cristianos la regamos, pero siendo sacerdotes no tenemos que regarla, porque nos van a verla. Y aquí podríamos aplicar el Salmo 133. Vamos al Salmo 133 y con eso sí les prometo que termino. Y cierro la Biblia porque cuando la cierro es que dicen, ahora sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno y delicioso. Good and delicious. Hermanos, si ustedes no se gozan en la reunión, ustedes todavía no tienen un apetito y un gusto espiritual. Tan solo el hecho de que es día de reunión y que vamos a ver a los hermanos, ahí se echa de ver
cuánto nosotros amamos a Cristo. A mí me gusta ver a Gilmar. A veces cuando no lo miro, me preocupo. Digo, ¿qué le pasaría a Gilmar? Si alguno de ustedes no viene, yo me preocupo, porque para mí es delicioso que estemos juntos. ¿Por qué? Porque dice Dios que es delicioso. Es que para Él es delicioso. O sea que Él nos disfruta. Él se complace. A Él le gustamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora miren lo que es. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Pues ya nosotros sabemos que nuestra cabeza es Cristo. Es una unción sobre Él y que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea que nos habla pues que la razón por la cual nosotros somos bendecidos es porque entre nosotros se mueve el Espíritu Santo. Porque es el óleo, el aceite, se mueve entre nosotros y nos unge a todos y hasta las vestiduras. Lo mismo que le dijeron a Aarón, que a él y a sus hijos les ungieran al echar aceite y todo, los ungían y les corría el aceite. Para nosotros, ay, que nos echen aceite, imagínense, que nos echen aceite en la cabeza y que corra y que lleguemos a la casa llenos de aceite. Decimos nosotros, ay. Sin embargo, es una figura que sirve para entender que al salir de nosotros de aquí de la reunión, nosotros vamos no solamente con el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino sobre nosotros. Nuestra conducta con todos los hermanos es algo ungido. Y eso está en la Biblia. Se recuerdan que aún los que tenían que servirles de comer a los hermanos tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias porque por medio de todas estas figuras lindas, tú nos muestras aspectos que son totalmente de Cristo, pero también nos muestras aspectos en los que nosotros debemos participar. Yo sé que en esta noche, en una manera dulce nos has hablado, en una manera tan dulce, porque estás usando Éxodo 29 para recordarnos cómo debemos conducirnos como sacerdotes, que no nos conformemos a ser gente común y corriente, sino que seamos los sacerdotes que te complacen a ti, Señor, como lo dice tu palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Señor, que no pasemos desapercibidos estos pasajes, porque ellos están cargados de revelación para nosotros, para que seamos vencedores. Señor, en esta noche te agradecemos que nos hablaste a través de ser hechos pedazos, nos hablaste a través de tener sangre en el óvulo de nuestra oreja, a tener sangre en nuestros pulgares derechos, a tener sangre en nuestros dedos, Señor, de nuestros pies. Señor, gracias porque tú estás aumentando nuestro conocimiento en Cristo y sabemos que nos estás aumentando nuestra fe para que esta palabra haya cabida en nosotros y la practiquemos. Señor, gracias por todos mis hermanos y gracias porque nos alimentaste. Gracias porque en esta noche pudimos comer este sabroso banquete, Señor, esta sabrosa vianda que nos va a fortalecer internamente. Muchas gracias, Señor, porque también vemos los resultados que hay de hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Vimos que tú nos llenas de autoridad cuando nosotros somos los que nos dejamos cortar. Gracias, Señor, porque la autoridad no es para hacerle daño a ningún hermano, sino para vencer al enemigo y sus potestades y a todos los demonios. Y tenemos victoria sobre ellos, Padre, porque tú nos has dado la victoria, Señor. Padre, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Y el pueblo